Bienvenidos a la tesis. Este espacio no nació para convencer, ni para señalar errores, ni para ofrecer respuestas rápidas. Nació como un lugar de silencio en medio del ruido. Un lugar donde, por un momento, nadie tiene que defender lo que piensa, ni justificar lo que siente, ni sostener lo que ya no puede sostenerse. Porque hay un punto en la vida, aunque no siempre se lo nombre, en el que algo adentro empieza a incomodar. No grita, no acusa, solo insiste, y no insiste con palabras bonitas, ni con promesas, ni con soluciones. Insiste con una pregunta simple y brutal. ¿Esto que estoy viviendo es verdadero? ¿O solo es familiar? Cuando dejas de mentirte, no ganas claridad, perdes refugios. Esta frase no nace del pensamiento, nace de la experiencia. Porque dejar de mentirse no es un acto heroico ni espiritual. Es un acto profundamente humano, y por eso mismo, profundamente incómodo. Durante mucho tiempo, mentirse a uno mismo funciona como un anestésico. No cura, pero calma. No ordena, pero sostiene. Permite seguir caminando aunque el camino ya no tenga sentido. Hasta que un día, sin previo aviso, esa anestesia deja de hacer efecto. Escuchar la intuición no es escuchar una voz mágica que dice qué hacer. Es empezar a notar todo lo que ya no encaja. Es sentir que ciertas decisiones pesan más de lo normal. Que ciertas conversaciones cansan. Que ciertas relaciones se sienten forzadas, aunque por fuera sigan funcionando. Y ahí aparece algo que no se enseña en ningún lado. La evaluación honesta de uno mismo. No para culparse, no para castigarse, sino para entender. Entender por qué se eligió lo que se eligió. Por qué se sostuvo lo que dolía. Por qué se calló cuando había que hablar. Por qué se habló cuando era mejor callar. No desde la culpa, sino desde la causa. Ese proceso no es suave. Es como entrar a una casa conocida y descubrir, de golpe, que muchas paredes eran decorado. Que algunos apoyos no estaban sosteniendo nada. Que ciertas certezas eran solo costumbre. Y cuando eso pasa, el derrumbe no es una tragedia, es una consecuencia. No se cae lo verdadero. Se cae lo que ya no puede sostenerse sin mentira. A partir de ahí, todo queda expuesto. No solo lo interno, también lo vincular. Las relaciones empiezan a mostrar su verdadera estructura. Algunas se ajustan, otras se tensan, otras simplemente no pueden seguir. No porque alguien esté mal, no porque haya culpables, sino porque no todos están en el mismo punto del camino. Y entender eso duele, pero libera. Porque hacerse cargo de uno mismo no es un acto individualista. Es un acto de responsabilidad profunda. Implica aceptar que crecer no siempre es sumar, muchas veces es soltar. Que cambiar no siempre trae aplausos, a veces trae silencio. Y que no toda compañía está hecha para todos los tramos. Este capítulo no busca romper nada. Busca mostrar. Mostrar qué pasa cuando una persona deja de mentirse. Qué se cae, qué se revela, qué duele, y qué, aunque cueste aceptarlo, empieza a ordenar la vida desde un lugar más honesto. No para ser mejor, para ser real. Después de que la mentira interna cae, no aparece inmediatamente algo nuevo para reemplazarla. Aparece un vacío, y ese vacío suele asustar más que el dolor anterior, porque al menos el dolor era conocido. El vacío no ofrece referencias, no promete nada, no explica hacia dónde va todo esto. Simplemente está, y ahí es donde muchas personas retroceden, no porque no puedan seguir, sino porque confunden ese espacio con un error. Pero no lo es. Ese vacío no es ausencia, es limpieza. Es el momento en el que la mente deja de repetir, pero todavía no aprendió a elegir. En ese punto, la intuición empieza a manifestarse de otra manera. Ya no como una voz insistente, sino como una sensibilidad más fina. Algo se siente fuera de lugar antes de poder explicarse. Algo incomoda antes de poder nombrarse. Y eso genera una tensión nueva, porque la vida sigue pidiendo decisiones, mientras la mente todavía está aprendiendo a no mentirse. Es ahí donde muchos intentan volver a viejas estructuras, a roles conocidos, a vínculos que ya no encajan, solo para recuperar estabilidad. Pero esa estabilidad ya no es real. Es solo una forma elegante de volver a dormirse. La honestidad interna, cuando se sostiene, empieza a tener efectos visibles. Cambia la manera de hablar, de escuchar, de vincularse. Cambia incluso la forma en que el cuerpo responde. Ya no se toleran ciertos excesos, ciertas dinámicas, ciertas conversaciones que antes pasaban desapercibidas. No porque ahora haya superioridad, sino porque hay coherencia. Y la coherencia es implacable. No discute, no acusa, simplemente deja de participar. En ese proceso, muchas relaciones quedan expuestas sin necesidad de confrontación. Algunas personas acompañan, aunque no entiendan del todo. Otras se resisten, se defienden,
se burlan o se alejan. No por maldad, sino porque el cambio ajeno actúa como un espejo incómodo. Y nadie está obligado a mirarse si no quiere. Entender esto es parte de madurar internamente. No todo vínculo está destinado a crecer con nosotros. Algunos existieron para enseñar algo puntual, y su función termina cuando esa lección se integra. Aceptar eso es uno de los actos más difíciles y más sanos que puede hacer una persona. Porque implica dejar de pedirle al otro que sea quien no puede ser. Implica soltar la expectativa de ser comprendido por todos. Implica, incluso, aceptar cierta soledad sin dramatizarla. No como castigo, sino como etapa. Una etapa donde el silencio deja de ser amenaza y empieza a ser aliado. En ese silencio, poco a poco, algo nuevo empieza a organizarse. No una identidad nueva, no un personaje mejorado, sino una forma más simple de estar en el mundo. Menos reactiva, menos defensiva, más atenta. No se trata de volverse indiferente, sino de dejar de vivir empujado por heridas no vistas. La intuición, en ese punto, ya no empuja ni alerta, acompaña. Se vuelve una brújula tranquila, que no necesita justificar cada paso. Este tramo del camino no es espectacular. No tiene grandes revelaciones ni frases épicas. Es cotidiano, silencioso, casi invisible. Pero es ahí donde se produce el verdadero cambio. No en lo que se dice, sino en lo que ya no se hace. No en lo que se proclama, sino en lo que se elige sostener día a día. Y aunque desde afuera parezca que no pasa nada, por dentro se está construyendo algo mucho más difícil que cualquier discurso. Una vida que no necesita mentirse para funcionar. Con el tiempo, ese nuevo orden interno empieza a notarse incluso antes de que la mente lo procese. Aparece en pequeñas decisiones, en elecciones que ya no requieren tanta explicación, en límites que se ponen sin enojo y en silencios que dejan de ser incómodos. La persona ya no necesita demostrar que cambió, ni explicar por qué ya no está donde estaba. Simplemente no vuelve, y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más profundos de coherencia que existen. En este punto, la intuición deja de ser algo extraordinario y se vuelve algo práctico. No se manifiesta como una revelación, sino como una sensación clara de dirección. Se siente cuando algo va a desordenar, cuando una palabra va a romper una calma recién construida, cuando una elección nace del miedo y no del deseo genuino. No hay lucha interna, hay reconocimiento. Y ese reconocimiento ahorra años de desgaste. También aparece algo que suele pasar desapercibido, la responsabilidad real. Ya no se le adjudica al pasado todo lo que pesa, ni al entorno todo lo que falta. Se empieza a comprender que muchas veces se eligió desde la herida, desde la necesidad de pertenecer, desde el miedo a quedar solo. Ver eso sin justificarse ni castigarse cambia la relación con uno mismo. La dureza se transforma en firmeza, la culpa se transforma en aprendizaje, y el juicio se transforma en comprensión. A medida que esto se integra, la vida empieza a ordenarse sin necesidad de controlarla. No porque todo mejore mágicamente, sino porque se deja de insistir en lo que no funciona. Se elige con más cuidado dónde poner la energía, con quién compartir el tiempo, qué batallas no vale la pena dar. El ruido externo sigue existiendo, el mundo no se vuelve más amable, pero la forma de habitarlo cambia. Y eso lo cambia todo. Este proceso no convierte a nadie en alguien especial. Al contrario, lo devuelve a un estado más simple, más humano. Se recupera la capacidad de observar sin reaccionar, de escuchar sin preparar respuestas, de sentir sin quedar atrapado en la emoción. Aparece una humildad distinta, no la que se aprende, sino la que nace cuando uno entiende cuánto tiempo vivió defendiéndose de sí mismo. Y tal vez lo más importante, se deja de esperar que los demás acompañen el proceso. No por resignación, sino por respeto. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias capas, sus propias resistencias. Comprender eso evita conflictos innecesarios y permite algo mucho más valioso que tener razón: mantener la paz interna sin aislarse del mundo. Lo que queda después de todo esto no es una verdad nueva, ni una identidad más sólida. Lo que queda es una forma de caminar más consciente, más liviana, menos condicionada. Una vida que ya no necesita sostenerse sobre mentiras internas para avanzar. Y aunque ese camino no promete certezas, ofrece algo mucho más difícil de conseguir: coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Reflexión final. Tal vez todo este proceso pueda resumirse en algo mucho más simple de lo que parece. No se trata de convertirse en otra persona, ni de alcanzar un estado especial, ni de llegar a ninguna meta visible. Se trata de dejar de huir de uno mismo,
de dejar de sostener relatos que ya no tienen sentido solo para no enfrentar el silencio que queda cuando caen. Porque ese silencio, aunque al principio incómodo, no está vacío. Está lleno de información que nunca pudo escucharse mientras la mente estaba ocupada defendiendo lo indefendible. Dejar de mentirse no vuelve la vida más fácil, pero la vuelve más honesta. Y la honestidad, aunque no promete calma inmediata, construye una base mucho más firme que cualquier ilusión. Desde ahí, las decisiones ya no nacen de la urgencia, ni del miedo, ni de la necesidad de pertenecer, sino de una comprensión más profunda de quién se es y qué ya no se está dispuesto a sostener. No todos van a entender este camino, y no hace falta que lo hagan. No todos van a acompañarlo, y tampoco es una obligación. Cada persona tiene su propio tiempo, su propio umbral, su propia manera de enfrentarse a sí misma. Lo importante no es cuántos siguen, sino desde dónde se sigue caminando. Esta tesis no propone respuestas, ni verdades cerradas, ni modelos a imitar. Propone algo mucho más incómodo y, a la vez, mucho más liberador. Mirar hacia adentro sin adornos y hacerse cargo de lo que aparece. Porque cuando una persona deja de mentirse, no se vuelve perfecta. Se vuelve responsable, y esa responsabilidad silenciosa, sin discursos ni banderas, es quizás una de las formas más sinceras de libertad que existen. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar, de sentir y de pensar. Si algo de todo esto resonó, no lo repitas, no lo defiendas, no lo compartas como una verdad. Observa, y deja que haga su propio trabajo.